pero esto con fines de poder establecer el marco teórico de la ciencia política. Entonces, permítanme, voy a comenzar a compartirles el material que vamos a revisar ahora. Un momentito, por favor. Carátula de la presentación, ¿no es cierto? Voy a dar inicio entonces a esta nuestra sesión en este capítulo introductorio sobre ciencia política. Y para ello vamos a comenzar con las primeras nociones importantes de manera introductoria. Ya les había comentado cuando les estaba presentando el programa de que tenemos en cada disciplina los objetos de estudio. Y uno de los objetos de estudio de esta disciplina de la ciencia política de manera esencial la constituye el Estado. El Estado es una definición de tipo jurídico-política que está acompañado de otros conceptos como es el gobierno y la nación como objetos de estudio esenciales. Entonces, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de una asociación de personas que existen dentro de un territorio. Y esta asociación de personas se conjuncionan, se organizan de manera jurídica y de manera política. Por eso es que al inicio les decía, es una definición jurídico-política, cuando estamos haciendo referencia al Estado. Entonces, al haber una asociación de personas, justamente tienen una finalidad común. Y la finalidad común está orientada a mejorar el bienestar, a mejorar su comodidad dentro del Estado, a ver por el progreso del Estado y también velar por la cultura. Entonces, hay una suerte de división de un territorio que conforma ese Estado y están los gestantes y habitantes del Estado. Son las personas que están dentro de ese territorio. Entonces, de manera originaria han existido dentro de los estados esa asociación de diferentes culturas que ha dado lugar al concepto de nación. Es decir, dentro de un estado pueden existir muchas naciones de acuerdo a su origen cultural. Por ejemplo, en el caso de nuestro país tenemos 36 naciones, ¿no es cierto?, en un solo estado, denominado redundantemente ahora Estado plurinacional. Y eso ocurre en todos los estados del mundo. En realidad, todos los estados del mundo son plurinacionales, ¿no? Entonces quizás era inoficioso colocar eso de plurinacional en el caso del Estado boliviano, porque eso existe, vuelvo a recalcar, en todas las partes del mundo. En ningún estado solamente hay una cultura, son siempre muchas culturas. Y tampoco podemos decir de que nuestro estado es uno de los que tiene mayor cantidad de naciones a su interior. Pues existen otros estados que tienen 70, 100, 200, 300 naciones al interior de sus estados, como ocurre en muchos países del África, por ejemplo. Entonces, no debemos llegar a elevar a un grado superlativo esto de la plurinacionalidad, porque eso existe en todos los estados del mundo. Aquí lo importante es de que el concepto del Estado es una definición de tipo jurídico, política, a partir de una asociación de personas. Y esa asociación de personas tienen finalidades comunes, además tienen culturas diferentes. Vuelvo a recalcar, como en el caso de
nuestro Estado nacional de 36 naciones existentes. ¿Está bien? ¿Va quedando claro? ¿Me Sí, sí. confirman, pues? Ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que este concepto de Estado tiene una función suprasocial. Es decir, amén de esa asociación de personas, hay una instancia suprasocial, que es la de velar por la elevación, el progreso y la igualdad económico-social de todos sus componentes. En realidad, el término más apropiado sería el de equidad, más que una igualdad económica. Por ejemplo, no se va a pretender de que todos los estantes y habitantes tengan la misma condición económica. ¿No? Siempre va a haber diferencia. Es responsabilidad del Estado cerrar esa brecha, es decir, que la diferencia no sea muy grande. Fíjense ustedes, si nosotros agarramos una variable, por ejemplo, como es el salario, sabemos que en nuestro país hay un salario mínimo nacional, que es lo que puede ganar una persona, por lo menos. Pero de ahí en más, nosotros tenemos otros tipos de salario en cantidad mayor dentro del mismo sector público, por ejemplo. Entonces, hay unos que pueden estar ganando el mínimo nacional, pero hay otros que están llegando a 40.000, 50.000, por decirles algo, por ejemplo, en el caso de las empresas estratégicas en nuestro país. Entonces, de ahí, desde el mismo sector público, nosotros encontramos una brecha. Lo mismo ocurre también en el sector privado. Hay unas diferencias de ingresos. Entonces, si bien es responsabilidad del Estado cerrar esa brecha, eso no significa que pueda existir una igualdad, por ejemplo, en términos de los ingresos. Ahora, podemos hablar de una igualdad económico-social en cuanto a los derechos y a las obligaciones de los individuos en la parte económica y también en la parte social. Entonces, fíjense ustedes, la función suprasocial que el Estado cumple, y esto es muy diferente al concepto de gobierno, que es el tercer concepto que forma parte de esa triada indisoluble, es decir, Estado, nación y gobierno, los tres objetos más importantes de estudio que tiene la doctrina de la ciencia política, que tiene esta disciplina. ¿Está bien? Entonces, bajo esa instancia suprasocial o función suprasocial que puede y debe ejercer el Estado, está pues esa asociación de personas que esquemáticamente les estoy mostrando en este diagrama. Entonces, lo importante es de que es una definición jurídico y es una definición política, ¿cierto? Que tiene una finalidad tal como lo estamos sintetizando en los recuadros inferiores. Bien, entonces a partir de esto, nosotros podemos empezar a ver diferentes concepciones. Y de un tiempo a esta parte han habido dos concepciones que han primado. Una concepción de izquierda y una concepción de derecha. Una concepción marxista y una concepción liberal, para poder establecer esas diferencias que ya se vienen dando prácticamente desde el siglo XX. ¿Cierto? Si bien ha existido una larga tradición en cuanto a las doctrinas, vemos que las inclinaciones ideológicas han versado en esos órdenes, ¿no? Una concepción de tipo marxista y una concepción de tipo liberal capitalista, ¿no? En el caso de la concepción marxista que les estoy mostrando ahora, el Estado, ¿no? Es una actuación y de finalidad unilaterales, es decir, de un solo lado, creando condiciones de justicia y bondad para las clases dominantes, mientras que las dominadas están en condición de sumisión, abandono e inferioridad. Esta es una crítica, obviamente, a esa concepción marxista, ¿no? Socialista, comunista. Si bien también podemos establecer una diferencia entre el comunismo y el socialismo, vemos que la línea se encuentra de un lado, ¿no? Vemos esa línea donde existe un buró político,
¿no? Una instancia de supragobierno encargada, ¿no?, de determinar lo que nosotros en economía vemos de qué producir, cómo producir, para quién producir, cómo distribuir, que son las funciones esenciales dentro de la economía. Entonces la concepción marxista tiene esa visión acerca de lo que debería ser el Estado. Pero el otro lado que tenemos es obviamente la concepción liberal, donde el Estado es el que surge como resultado de la revolución liberal, en sustitución de la monarquía absoluta propia de un antiguo régimen. Es el sistema político propio del comienzo de la edad contemporánea, en la nueva formación económico-social, que puede denominarse un nuevo régimen denominado liberal, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo las tendencias ideológicas y las concepciones, sobre todo ideológicas, en torno de esta artificiosidad denominada el Estado. ¿Y por qué es una artificiosidad? Porque ha sido creada por el hombre. Esa asociación de personas ha dado lugar a la conformación de un Estado, es decir, en un territorio, donde hay una organización jurídico-política. Bien, ¿me estoy dejando entender, compañeros? ¿Va quedando clara la figura? ¿Sí? Sí, listo. Bien. Sí, listo. Ok, en este relato entonces lo que se trata es de ver los orígenes, ¿no?, que ha tenido la ciencia política en cuanto al estudio de sus diferentes objetos ya definidos. Como lo vamos a ver, ya instituciones como la UNESCO, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ha definido cuáles son esos objetos de estudio o cuál es el campo que tiene la ciencia política. Muy bien, entonces, continuando con esta descripción sintética, vamos a decir que hay algunos elementos esenciales que dan lugar de manera secuencial al surgimiento del Estado. Primero, obviamente tenemos un territorio, luego tenemos una sociedad, conjunto de personas, que ha dado lugar a la conformación de ese Estado. Ahora bien, vamos a ver que lo característico del Estado es que todos los componentes de la sociedad que están alojadas en un territorio son obligatoriamente componentes del Estado. Todos aquellos estantes y habitantes en ese territorio son parte del Estado. Y obviamente, como la sociedad ha establecido las normas y las reglas para la convivencia, todo estante y habitante debe someterse a esas reglas en el estado que se encuentre. Entonces, si yo me traslado de un país a otro, si yo me traslado de un departamento a otro, obviamente que tengo que regirme a las normas y las leyes que establece esa sociedad local, ¿no es cierto? O ese país local. Así funciona en todo el mundo. Entonces yo no voy a pretender tener algunas preferencias o tener algunas diferencias si yo me traslado de un estado al otro y decir, bueno, lo que pasa es que en mi país, sí, en su país, en este país las reglas son otras y usted, si está aquí, debe someterse a esa regla. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a nivel de departamentos, igual se van estableciendo normas y leyes de convivencia. Y el que venga, bueno, tiene que adaptarse a esas leyes de convivencia, sea nacional o sea extranjero. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante también siempre tenerlo en mente. Ahora bien, ese estado del cual estamos hablando se divide pues entre lo que son los gobernantes y los gobernados, ¿no? En el campo de la teoría o de la doctrina política debe concebirse de esa forma. Un gobernante denominado el mandatario
y los gobernados son los mandantes. Es decir, los mandantes le dicen al mandatario qué es lo que debería hacer. Y esa elección de lo que debería hacer ha estado pues en la oferta que hizo electoral el gobernante cuando accedió al poder. Y lo que debe hacer, obviamente, es cumplir esa oferta electoral, cumplir ese plan de gobierno. Y los gobernados deben tener, y de hecho tienen el poder también de hacer de que ellos cumplan, ¿no?, con lo ofertado. Porque si se votó por ellos fue en ese marco de la oferta electoral. Entonces, bajo esa división que nosotros encontramos en el Estado, vamos a ver de que ha existido pues todo un desarrollo a lo largo de la historia. Si nosotros nos remitimos a la antigüedad, sí, hemos visto algunas formaciones políticas, como el caso de las más antiguas, la griega y la romana. Y la griega, por ejemplo, tenía una formación política que era la polis, y en el caso de Roma era las civitas, ¿no es cierto? Entonces son formaciones políticas antiguas que se han dado. Y de hecho, en cuanto a los derechos y a las obligaciones en la actualidad que se han establecido, estas emergen obviamente de estas formaciones políticas desde la antigüedad. Entonces, fíjense que esto nos remite pues a más de 20 siglos atrás, ¿no es cierto? O sea, como país, por ejemplo, en el caso de Bolivia, nosotros somos nobles dentro del desarrollo de las conformaciones políticas, dentro del desarrollo de la sociedad. Nos llevan 20 siglos adelante, ¿no? Porque si nosotros nos remontamos a los griegos y a los romanos, estamos hablando de 4 o 5 siglos antes de Cristo inclusive. Entonces, esto tiene una larga tradición. Quiero decir, la conformación de la sociedad a partir de estas formaciones políticas ya tiene una larga data. De esa manera, hemos visto, por ejemplo, que en el caso de las civitas romanas se consideraba ciudadanos a los nacidos libres. Y ahí se excluían a las clases medias, a los esclavos, es decir, había una casta de ciudadanos que, nacidos en cuna, se los consideraba libres y eran los únicos que tenían derechos dentro de esa conformación del Estado. Los otros quedaban excluidos, no podían ejercer esos derechos privilegiados que tenían los denominados ciudadanos. Por el otro lado, en el caso de la polis griega, vamos a ver de qué, porque hemos aprendido, estos poseían pues un escaso contenido de pueblo. Eran los hombres libres que participaban e integraban el Estado de una forma más abierta, a diferencia de lo que ocurría en las civitas romanas. Entonces, evidentemente luego vienen ya nuevas formaciones políticas que se dieron en la Edad Media, en la Edad Moderna. Ustedes saben que en la Edad Media pues teníamos un núcleo político humano que conformaba el Estado, hecho por nobles, entre comillas, terratenientes. Y también otra conformación como era la parte del clero, la iglesia. Y en esa Edad Media estaban excluidos, por ejemplo, la burguesía artesana, los trabajadores de la tierra, los obreros, que no podían ejercer derechos de tipo político. Entonces, esto estaba destinado solamente a cierto núcleo de la sociedad humana. Eso ocurrió en la Edad Media. Pero obviamente las sociedades fueron evolucionando, ¿no? Fueron evolucionando y obviamente dio lugar a la Edad Moderna, donde hemos tenido las revoluciones burguesas. Y esas revoluciones burguesas se dieron ya en los siglos XVII y XVIII. Fíjense ustedes, estamos hablando ya de la Edad Moderna. Y tenemos ahí una serie de revoluciones en Inglaterra, los Países Bajos, Norteamérica y Francia, ¿no?
Entonces vamos a ver nosotros que ahí viene el surgimiento del Estado democrático y liberal burgués. Entonces esa revolución burguesa, sobre todo experimentada en el siglo XVIII, recuerden ustedes la gran revolución francesa de 1789, ¿no? Es un punto de inflexión entre, obviamente, lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna, y de ahí en adelante, pues, hubo una revolución en toda la sociedad. Estamos hablando del siglo XVIII. Fíjense ustedes cuántos siglos tuvieron que pasar en esas conformaciones políticas para dar lugar a el surgimiento de un Estado que sea más incluyente, más democrático, pero además que sea liberal. Y eso fue propiciado por la burguesía revolucionaria en el siglo XVIII. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver de que esa intensa movilización de las masas populares que se dieron, artesanas, burguesas y proletarias, fue lo que promovió deliberadamente la burguesía revolucionaria en esa época. Entonces, por ese reconocimiento que nosotros tenemos que hacer a la historia, porque esto es importante, sobre todo para ver cómo fue ese proceso de transformación a lo largo de los siglos que dio lugar a las conformaciones de los estados actuales. Entonces, se promovió esa burguesía revolucionaria en todo el mundo, y de esa manera se empezaron a conformar los diferentes estados bajo una mayor participación de los gestantes y habitantes en la vida política. Antes era eso un privilegio, tal como lo veíamos nosotros en el caso de la Edad Media, que estaban solamente destinados a esas clases dominantes, terratenientes, ¿no? Hasta por herencia. Y por el otro lado también estaba la burguesía de la iglesia, ¿no? Del clero, que también formaba parte de esas decisiones que se tenían dentro del Estado. Y ellos fungían como asesores, como consejeros de estos burgueses, ¿no? Bien, la consecuencia fue indudablemente la incorporación de parte del pueblo, constituida por los ex siervos campesinos y la burguesía industrial y comercial urbana a la cual se estructuraba la sociedad, o bajo la cual se estructuraba la sociedad, que fue lo que enriqueció ese contenido humano del Estado. Entonces, al ser parte del Estado, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Todo nacido, todo estante dentro de un Estado en igualdad ante la ley, ¿no? Ejercía sus derechos y también sus obligaciones, tal como lo tenemos en la actualidad ahora, ¿no? Todos somos iguales ante la ley con derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos dentro de un Estado. Pero lo que se promueve también luego es la equidad, ¿no es cierto? A diferencia de la igualdad. Todos iguales ante la ley, pero luego todos con acciones equitativas respecto de la sociedad. Muy bien, entonces de esa manera y obviamente a grandes saltos vemos cómo se han promovido esas conformaciones políticas desde la antigüedad hasta la edad moderna. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ya nosotros pues somos un estado naciente recién en el siglo XIX. Imagínense, siglo XIX, y sumándole unos 5 siglos antes de Cristo, ya tenemos más de 24 siglos de diferencia respecto de la conformación de otros estados nacionales y liberales, ¿no? Entonces, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la época de la colonia, se mantuvo al margen del Estado a las masas artesanas urbanas y las indígenas que eran serviles al campo, un poco que comenzamos con preceptos de la Edad Media,
estando ya en la edad moderna. Así se conformó nuestro Estado. En la época de la República, ya en el siglo XIX, estamos hablando ya del 1800 en adelante, parte de la masa artesana de los centros urbanos y provinciales fue elevado a la vida política. Esa masa artesana no nutrió la esencia de un régimen democrático, sino que sirvió como carne de barricada, es decir, en lo que fueron los motines, los cuartelazos de carácter político que se dio en nuestra historia. Vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de hacer una revisión a través de nuestras sesiones de video de esta presencia, ¿no?, de esa masa artesana en calidad de carne de barricada utilizada por los políticos en su momento. Entonces, ese proceso que se dio en el caso de nuestro país ha estado caracterizado pues por la alternabilidad de los grupos aristocráticos solamente, o más bien oligárquicos que se sucedieron en el ejercicio en el poder en el nacimiento de nuestra república, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. A partir de la guerra del Chaco, ¿no?, estamos hablando ya del siglo XX, como una consecuencia más inmediata y profunda, se efectuó una movilización del pueblo boliviano en sus capas más profundas para poder incorporarse por su propio impulso a la vida política del país. Entonces, estas conformaciones políticas que se dieron particularmente en nuestro país, bueno, fue prácticamente ya en la edad moderna, ¿no? Entonces, son un noble Estado, un noble Estado también, conformado después de muchos siglos a través de las diferentes revoluciones que se dieron. Bien, entonces vamos a ver ya con esa breve introducción dentro de la historia universal, ¿no?, dentro de la historia boliviana, lo que se dio ya a partir de la conformación y sobre todo el desarrollo de la ciencia política en nuestra historia. Y esto lo vamos a catalogar como una parte 1 dentro de esta introducción. Después de haberle mencionado esos antecedentes de manera muy general que dieron lugar a las formaciones políticas en el contexto mundial y también en el contexto boliviano, pues ahora nos remitimos a todas esas conceptualizaciones básicas que nosotros debemos entender dentro de la doctrina de la ciencia política. Y vamos a partir de este concepto de ciencia. ¿Está bien? Todo lo anterior, esa síntesis introductoria, se entendió un poco para tener una visión global, o hay algún comentario que ustedes desearan realizar sobre estas primeras 6 diapositivas que les he pasado. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, a ver, entonces, háganme la respectiva demostración activando sus videos. Veo que han ingresado 2 compañeros más al aula. Entonces voy a realizar ya el registro de los 17 que nos encontramos acá. Entonces, activen por favor sus videos y para que el sistema realice el registro de los que están presentes. Nos faltan Nelcy, Yesenia, Luis Miguel. Por favor, ya saben cuál es la tónica. El que no activa su video, el sistema lo registra como ausente. ¿Ya? Entonces lo registra solamente como conectado y no presente. Pero por favor, Luis Walter,
Perfecto. Sí. Para continuar ya en este inicio de esta parte. Bien, entonces les decía que ya dando inicio a esta primera parte, después de haber visto esa contextualización a nivel general y también a nivel de nuestro estado, vamos a comenzar con esta noción de ciencia. Y fíjense, en estas tres líneas vamos a hacer esa definición. Estamos hablando de un conjunto de conocimientos sistemáticos, ordenados y comprobados acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Y eso que está en azul subrayado son los elementos esenciales que se han acumulado a través de la historia y son de carácter de tipo colectivo. Entonces hablamos de un conjunto de conocimientos y el conocimiento tiene esas características: sistemático, ordenado y comprobado. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza, todo lo que nos rodea, la sociedad y el desarrollo del pensamiento humano. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia, hablamos de eso, ¿no es cierto? Y cada disciplina ha tenido su propio desarrollo. Obviamente, no podría ser la diferencia con la ciencia política, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, vemos nosotros que se desarrolla todo un conocimiento. Y cuando estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la operación de la inteligencia humana, por medio de la cual se entera y se aprende acerca de los fenómenos que le rodean, es decir, de la naturaleza. Naturaleza es todo aquello que nos rodea. Y lo hacemos a través de la sensación, la percepción, la representación que surgen del contexto inmediato del hombre con los fenómenos que tiene ante sí. Es decir, a través de los sentidos, el ser humano describe inicialmente esa realidad que le rodea. Después que la describe, ¿no?, la interpreta. Y después de que la interpreta, la analiza. Y después de que la analiza, la sintetiza. Y una vez que ha realizado esa síntesis, bueno, luego viene todo un proceso de mejor conocimiento de esa realidad para ir aumentando el conocimiento de eso que es la realidad que le rodea. Entonces el conocimiento ha funcionado de esa manera. El ser humano sigue conociendo la realidad. Esto parece de nunca acabar, porque siempre el ser humano va descubriendo en la realidad nuevos hechos, ¿no? Va descubriendo nuevas regularidades en el mundo, ¿no? Entonces, en ese mundo que le rodea. Por ejemplo, fíjense que estamos hablando, y estos son los últimos descubrimientos que va haciendo el hombre de la realidad que le rodea. Resulta de que el sistema solar que tenemos nosotros, ¿no?, alrededor del Sol, ¿no?, y todos los planetas, resulta que nosotros hasta ahora siempre hemos pensado de que los planetas giran alrededor del Sol y el Sol está ahí estático. Pero no es así. Ahora resulta de que nuestro sistema solar también gira en torno a otro tipo de sistema, inclusive el Sol. Bueno, eso es lo que nos acabamos de enterar la semana pasada. Son los descubrimientos, que lo digo a título de ejemplo, que va haciendo el ser humano acerca de la realidad, para citarle solamente, vuelvo a recalcar, a título de ejemplo de lo que ocurre en la realidad. Entonces el conocimiento va funcionando así, no es estático, no es dinámico. Lo que hoy puede ser una ley, mañana ya no lo es, ¿no? Entonces
el conocimiento sigue avanzando y ya nos vamos enterando de nuevas verdades, ¿no? Como en el caso del ejemplo que les estaba haciendo ahora. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí comenzamos con estas nociones de ciencia, de conocimiento, y ese conocimiento o saber que tenemos de la realidad puede ser de dos maneras. Uno que es el conocimiento vulgar, simple, y el otro que es el conocimiento de tipo científico. Cuando hablamos del conocimiento vulgar, resulta de la presencia directa del hombre ante los fenómenos de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces es lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que sentimos, lo que olemos, ¿no? Entonces, eso es a través de nuestros sentidos, los 5 sentidos. En el caso del hombre, bueno, dicen que las mujeres tienen un sexto sentido también. Todos esos sentidos acerca de lo que es la realidad. Es el conocimiento vulgar. Pero el conocimiento científico resulta de la sistemática acumulación de conocimientos anteriores y que se adquiere mediante un amplio proceso de la inteligencia humana. Lo que hemos visto ya en la introducción que le hacía a la clase pasada de la investigación científica. Porque la investigación científica es formal, es rigurosa, es sistemática, llega a conclusiones, establece valoraciones y luego tiene que hacer una difusión de todo eso. Entonces, de esa manera se produce el conocimiento científico. Y lo que nosotros estamos aprendiendo en la universidad es justamente eso, conocimiento científico, conocimiento probado a la fecha, ¿cierto? Y no podría ocurrir cosa diferente con el caso de la ciencia política. ¿Está bien? ¿Me voy dejando entender, compañeros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Va quedando claro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Sí, Lisa, se entiende. Muy bien. Entonces estamos haciendo un relato lo más simple posible acerca de estas primeras nociones en ciencia política. Entonces, cuando hemos comenzado con esta primera parte, pues vamos hablando de ese conocimiento, vamos hablando de esa noción de ciencia, ¿no? Y cómo el ser humano ha ido evolucionando en torno al conocimiento de la realidad. La clase pasada les decía de que tenemos pues un conocimiento acerca de la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos unas ciencias de la naturaleza, pero también tenemos unas ciencias del espíritu. El ser humano, ¿no? El ser humano tiene percepciones acerca de la realidad que le rodea, pero también tiene sus percepciones al interior del ser humano. Entonces podemos hablar de las ciencias de la naturaleza y podemos hablar de las ciencias del espíritu. Las ciencias que nosotros estamos estudiando son las ciencias de la naturaleza. Eso no quiere decir de que ustedes tampoco no tengan que estudiar las ciencias del espíritu. Y las ciencias del espíritu están muy vinculadas a lo que es la religión, lo que es la otra cara de la moneda también que tiene que enfrentar el ser humano. Entonces, siempre de manera inicial estamos más preocupados por las ciencias de la naturaleza y luego dejamos a las ciencias del espíritu para después. Generalmente cuando somos mayores ya nos empieza a interesar mucho esto de las ciencias del espíritu, ¿no es cierto? Dicen, Sí, adelante, por favor. perdón que lo interrumpa, pero dejó de compartir su pantalla. Correcto, compañero. Correcto, porque le estoy haciendo algunos comentarios, ¿no? Hasta este punto de la diapositiva que estaba mencionándole sobre la noción de ciencia y la noción de conocimiento. Ya dejé compartir porque quería hacerle este comentario sobre las ciencias de la naturaleza y la ciencia del espíritu. ¿Está bien? Correcto, ok, gracias. Ok, muy bien.
¿Va quedando claro entonces, compañeros, en esta introducción que estamos haciendo? ¿Algún comentario que quisieran realizar? Esto es parte de las reflexiones que tenemos que realizar en este denominado marco teórico de la ciencia política. Es decir, son las primeras nociones, los primeros conceptos que vamos a abordar para luego, ya después de este capítulo que tiene 6 partes, recuerden ustedes que estamos recién en la primera parte, vamos a ingresar ya a temas específicos de la ciencia política. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Le dicen todo claro. Muy bien, compañeros. Entonces, a ver, activen sus videos. Tenemos, de acuerdo a lo que revisamos, activen sus videos, por favor, a lo que revisamos la semana anterior. Habíamos hecho ya, después de la explicación del programa, hemos establecido una serie de actividades que vamos a ir combinando. Es así que para esta semana, específicamente para el día miércoles, ya tenemos una primera actividad como parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje de la primera lectura complementaria de los fines y medios del saber político práctico del Príncipe de Maquiavelo. Entonces este miércoles 30 tenemos la exposición de 4 compañeros, de Berusca, de Freddy, de Luis Walter y Caterine Paola, ¿no es cierto? Que son los compañeros del primer grupo que nos van a presentar una exposición sobre esta lectura que hemos leído todos. Recuerden ustedes que en torno a estas lecturas complementarias tenemos 2 actividades. La primera es que hasta el día de mañana, martes a las 12 de la noche, el grupo tiene que subir su exposición a la plataforma. Y luego todos, inclusive los que van a exponer, hasta la medianoche, hasta las 23:59 del miércoles, tienen para depositar su mapa conceptual, ¿no? Amén, que a las 16:45 vamos a tener la presentación a cargo del grupo. Vamos a escuchar esa presentación de esa lectura que todos hemos leído. Vamos a generar un debate en el curso acerca de esa lectura para comentar, para aclarar y hablar de esa lectura que es complementaria, pero a su vez que es obligatoria dentro del avance de nuestra materia. Entonces, ya tenemos fijada la fecha. Seguramente el grupo ya tiene lista su presentación y seguramente todos ya han leído por lo menos 2 veces esa lectura y han hecho su mapa conceptual y están listos ya hasta el día miércoles para subir su tarea. Todo está claro, ¿no es cierto? En relación a esa actividad, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta que quisieran hacer? Muy bien. Entonces, si todo está claro, ahora vamos a hacer un paréntesis en nuestro avance. Vamos a quedar aquí por el día de hoy, tal como les he señalado, estas sesiones virtuales por recomendaciones científicas y técnicas no debemos pasar y exceder los 40 minutos, aunque ya nos hemos pasado y estamos por los 50, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quedar ahí por ahora. Vamos a continuar en una siguiente sesión, pero el día miércoles ya tenemos asignada una actividad para ir complementando esto que vamos viendo. Una lectura ineludible dentro de ciencia política es justamente esta que vamos a revisar el día miércoles sobre los fines y medios. Esto es como el manual del político. Todo político ha debido leer justamente esta obra de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Entonces, no hay político que no haya leído esto. Y de hecho, si van a ser políticos, tienen que no solamente leer, tienen que releer y volver a leer. Aunque esas enseñanzas fueron dadas siglos atrás, todavía muchas de esas cosas se siguen aplicando, ¿no? Y nosotros seguimos catalogando a los políticos a partir de esos conceptos.
Muy bien, compañeros, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. Que tengan una buena tarde y nos vemos el día miércoles en la siguiente sesión.